Entonces, el objeto de las protecciones eléctricas es salvaguardar la integridad de las personas, los animales domésticos y de cría, los bienes y las instalaciones propiamente dichas. Fíjese que el objeto de la elección correcta o de garantizar la seguridad eléctrica es algo más amplio de lo que uno se imagina. Acá estamos hablando de salvaguardar la integridad de las personas que hacen uso de esa instalación eléctrica, de allí que construimos los cableros eléctricos según el tipo de usuarios, y colocamos la protección adecuada para garantizar esa seguridad. También tenemos que garantizar los animales domésticos de cría, los bienes y instalaciones propiamente dichas, para que éstas no sufran pérdidas de aislación que provoquen fuga de corriente, esta fuga de corriente, fallos eléctricos y posiblemente el principio del incendio. Dentro de este tipo de protecciones el reglamento define unas que son obligatorias y otras que son recomendables, aunque ya dije que las recomendables pasan a ser obligatorias para cierto tipo de instalaciones. Por ejemplo, en el caso de las sobretensiones transitorias referidas a las descargas atmosféricas, son obligatorias en aquellas instalaciones donde el edificio esté previsto instalar un pararrayos. De las cuatro principales, nombramos la protección contra fallas a tierras, cuyo el elemento de protección, por ejemplo, para el esquema de conexión de tierra TT, es el interruptor diferencial como único elemento que garantiza esa detección de la falla a tierra, despejar la alimentación para evitar que esta falla se continúe en el tiempo. Si continúa el tiempo, puede provocar un principio de incendio, una falla mayor dentro de la instalación eléctrica. Luego tenemos la protección con contactos directos. Esta es más una protección física de alejamiento de las partes de contención para evitar el contacto directo, como por ejemplo la aislación clase 2, la instalación de cable subterráneo bandeja portacable, la instalación de cable norma IRA 2178 enterrado según los métodos de instalación que exige el reglamento. Luego tenemos la protección contra contactos indirectos. Estos fallos son provocados por falla de aislación o alguna falla de un elemento eléctrico que pone en contacto una masa eléctrica con el conductor con potencial. Esta puesta de la masa eléctrica en potencial puede provocar un accidente indirectamente a las personas que usan esa instalación eléctrica. ¿Por qué se dice indirecta? Porque yo no toco directamente el conductor con potencial, sino que toco una masa eléctrica que se puso en contacto con ese conductor con potencial. Sabemos que en el esquema TT también el diferencial es el elemento que nos garantiza este nivel de protección segura para garantizar la protección de las personas y que ésta tomen contacto con la masa eléctrica, metálica, conductora, con un potencial que pueda poner en peligro la vida de las personas. Y luego tenemos la protección contra sobrecorrientes, ya sean sobrecargas o cortocircuitos. Sobrecarga cuando nos pasamos hasta un 45% de la corriente nominal de un conductor, poniendo en peligro la estabilidad de la aislación de ese conductor, o en cortocircuito donde esa corriente es muy superior a la corriente nominal o corriente admisible de ese conductor. Son corrientes muy importantes que van a depender del alejamiento de la fuente y de la sección del conductor para que esa corriente sea de un valor X. O sea, va a ser proporcional, en definitiva, a la impedancia de ese conductor y al nivel de energía que puede proveer esa fuente de energía, que puede ser un generador o puede ser un transformador de media tensión a baja tensión. Y los altamente recomendables son protecciones contra sobretensiones transitorias. Esto se refiere a descarga atmosférica o maniobra eléctricas, son los famosos DPS. Protección contra sobretensiones permanentes, por ejemplo, la interrupción de neutro, sub o sobretensiones, para los cuales vienen dispositivos especiales para poder garantizar este tipo de protección. Bueno, está la protección contra subtensiones. Tenemos sobretensiones permanentes y subtensiones permanentes también puede estar provisto por un solo elemento. O sea, un solo elemento puede proteger estos dos tipos de protección, las sobre y las subtensiones. La interrupción del neutro, por ejemplo, es un
un dispositivo que me permite a mí leer la tensión de referencia de neutro con respecto a las fases, y si esa referencia de tensión se pierde, se asimila como una falla del conductor de neutro, una desconexión de neutro agua arriba, lo que provocaría un daño en la instalación eléctrica. Por lo tanto, la idea de que esa falla provoque el disparo de la protección para que abra el circuito y no ocurra los accidentes que puede ocurrir aguas abajo de esta instalación eléctrica. Dentro de los interruptores automáticos, esto es importante reconocer que hay dos normas que identifican un mismo producto según cómo se lo ensaya. O sea, un PIA puede estar ensayado bajo dos normas. Por lo general hablamos de PIA por arriba del poder de corte de los 6 kA en la mayoría de las marcas. Hablemos de marca Snell de 100.009B. Cuando hablamos de interruptores con poder de corte por arriba de los 6 kA, igual o mayor de 6 kA, estos dispositivos se ensayan bajo dos normas. Y estas dos normas contemplan dos tipos de usuarios. El tipo de usuario BA1, por la norma IEC 60898, y otra norma, la 60947, para ese mismo interruptor a ser empleado por usuarios BA4 o BA5. Como el tipo de uso va a ser distinto, porque el de la derecha, al ser BA4 o BA5, conoce o tiene conocimiento sobre la seguridad eléctrica, conoce los dispositivos, va a maniobrar de forma distinta a un interruptor PIA, en circunstancia de que éste haya disparado ya sea por una sobrecarga o un cortocircuito. Él puede interpretar una sobrecarga o un cortocircuito, él puede interpretar qué situación hizo saltar esa termomagnética, mientras que el usuario de la izquierda, el usuario BA1, con ensayos bajo la norma 6898, lo único que sabe es que se desconectó la termomagnética del PIA, y lo que va a hacer va a intentar subir la maneta tantas veces como sea necesaria para restablecer la energía. Puede ser que nunca lo haga, o puede ser como se restablezca rápidamente si fue una sobrecarga. Si fue un cortocircuito y ese cortocircuito permanece existente, digamos, en la instalación eléctrica, va a ser improbable que pueda subir esa termomagnética. Entonces hay dos tipos de ensayos, distintos tipos digamos, de consideraciones sobre esas termomagnéticas, y esto da, en definitiva, que el poder de corte definido para usuarios de 4 o 5 sea mayor que el poder de corte bajo la norma 6898 para usuarios de A1, aún teniendo el mismo dispositivo en la mano, el mismo dispositivo instalado en el tablero eléctrico. Por eso que es importante indicar, establecer en los tableros eléctricos, como yo hago el proyecto, cuál es el usuario que va a maniobrar esos dispositivos que se encuentran en ese tablero eléctrico. Ya habíamos hablado que por arriba de 250 amperes los tableros están previstos para ser manejados por usuarios BA4 o BA5, ¿sí? Menor de 250 para usuarios tipos de A1. Ahí ya tenemos una limitación o un umbral para definir cuál norma aplicamos para tableros menos de 250 amperes para usuarios BA1 y cuál es la norma a aplicar para usuarios bajo la norma 60947 por arriba de los 250 amperes. Como establecer un umbral, aunque ese umbral puede descender para usuarios BA4 o BA5 en instalaciones industriales donde el consumo de corriente sea mucho menor que estos 250 amperes. Pero tengamos claro que el mismo interruptor puede ser considerado con distinto poder de corte según el usuario que va a hacer uso de esa instalación eléctrica o maniobrar esos tableros eléctricos. ¿Eso lo entienden bien? ¿Lo comprenden? ¿Lo conocen? No sé si quieren comentarme algo o quieren hacerme una consulta, pero importante interpretarlo correctamente. ¿Está todo bien? Sí, Miguel. No estoy viendo las respuestas, no sé por qué, porque la presentación... Ustedes están viendo bien el apunte, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Yo no veo la ventanita a la derecha que me está saltando con las conexiones, pues espero que me suene alguna alarma. O que ustedes me comuniquen algo, si falta algo, si dejan de ver la imagen, por favor. No estoy viendo la imagen que estoy presentando. Dentro de los interruptores pequeños interruptores termomagnéticos, podemos definir que la sobrecarga son aquellas corrientes menores al 10 veces la corriente nominal de esas termomagnéticas, en un tiempo de duración de esa corriente que va entre 5 segundos
ir 1 hora o 2 horas, depende. El calibre de la termomagnética se va a tomar 1 hora o 2 horas. Hasta 32 amperes se toma 1 hora, entre 32 y 63 amperes se toma una duración de 2 horas de accionamiento de esa térmica. O sea, cuando va a existir una sobrecarga es porque esa corriente es menor que 10 veces la corriente nominal. Pero si esa sobrecarga es mayor que 10 veces la corriente nominal, pasa a ser un cortocircuito. Y el tiempo de actuación o duración de esa corriente no debe ser superior a los 5 segundos y debe ser un tiempo muy reducido. O sea, si ese tiempo está, acá dice 0,0 segundos, para decir que es nada, pero en realidad eso es, no existe el cero tiempo en la circulación de corriente, hay un instante en el que circula esa corriente. No sabemos cuánto es hasta que dispara la termomagnética. No puede decir un cronómetro, un instrumento de ensayo que nos determine ese tiempo, pero ese tiempo no debe pasar los 5 segundos. O sea, habitualmente, cuando ocurre este tipo de corriente mayor a 10 veces la corriente nominal, estamos hablando de una circulación de cortocircuito, tiene que durar poco tiempo, porque una protección va a disparar, ya sea termomagnética o en algunos casos puede ser un fusible, ¿sí? Ahora, con respecto a qué pasa a esa corriente cuando circula en un conductor, acá a la derecha vemos una curva representativa del límite del tiempo, perdón, de la corriente en el tiempo de duración de esa corriente para que un cable pierda la característica de dilación. Esto representa una curva límite por arriba de la cual, si nos sobrepasamos por un valor de corriente en un tiempo X, significa que ese cable va a perder capacidad de aislación. Esto se comporta o se compone por dos líneas, la línea curva, que en la mayoría de los conductores se quiebra o se convierte en una línea a partir de una corriente X en la duración de 5 segundos. Ese valor de corriente va a depender de la sección del conductor, del tipo de aislación, pero el tiempo en el que esa curva se convierte en recta es aproximadamente al cabo de 5 segundos de circulación de corriente. Se ven dos curvas, curva 2 y curva 1, porque depende cuál es la temperatura ambiente en la que ese conductor está instalado. Si la corriente es mayor, ¿sí? Si A1 de la curva 1 es mayor que la temperatura del cable en la situación 2, significa que esta curva se va a desplazar hacia la izquierda, o va a resistir menos corriente porque ya tiene una corriente ambiental mayor que la de la segunda curva. Hablemos que de la segunda curva hablamos de una corriente o de una temperatura de ambiente de 20 grados centígrados, mientras de la izquierda corresponde al mismo cable instalado en un ambiente de la corriente, de la temperatura ambiente promedio es de 40 grados centígrados. Digamos que 2 es para una temperatura de 20 grados y 1 para una temperatura de 40 grados, por hablar de temperaturas relativas a ambientes del mismo conductor en distintos lugares. Lo que tratamos, o sea, en definitiva, la curva 1 o la curva 2, según la temperatura del ambiente, son los tiempos y corrientes en la que está, perdón, con niveles de corriente y tiempo de duración de esa corriente, por arriba de los cuales un dispositivo, un cable va a perder la característica de aislación. Entonces yo lo que debo lograr es que el interruptor automático que elija tenga una curva de disparo que se encuentre por debajo de estas curvas, la 1 o la 2 en una temperatura ambiente, y que va a estar en el área compartida entre la 1 y las curvas de tiempo, y las coordenadas de tiempo y corriente. O sea, va a estar ubicada en este sector, ¿sí? Las curvas representativas límite de disparo de las termomagnéticas. Las termomagnéticas, recuerden que son dispositivos que tienen dos componentes. Una protección o una protección magnética provista por un electroimán que actúa con el valor de la corriente de cortocircuito. Y un bimetálico que trabaja con la corriente nominal máxima que puede soportar esa termomagnética. Es un bimetálico que, al igual que en una plancha eléctrica, se dilata con la circulación de corriente. Estos bimetálicos se van a dilatar y van a llegar a una posición tal que corresponde a la corriente nominal de disparo de esa térmica y que va a hacer que ésta dispare. Esa actuación de la parte bimetálica está acompañando a la curva 1, esta curva
que está de un valor asintótico máximo, que es la corriente nominal de ese técnico del cable, perdón, o la corriente admisible del cable, hasta un punto de una corriente X en un tiempo de duración de 5 segundos. Esta parte de la curva, entonces, es cubierta por el dimetálico de la termomagnética. Ya veremos abajo cómo se compone esa curva. Mientras que la parte recta de esta curva, está cubierta por un electroimán que se encuentra dentro de la termomagnética, que va a generar un campo electromagnético tal que atrae los contactos y produce la apertura de ese dispositivo en un tiempo mucho menor que el bimetálico. O sea, la actuación de la protección magnética es mucho más rápida. Si vemos acá abajo, a corrientes grandes, el tiempo de actuación es muy bajo. A corrientes bajas hay tiempos para los cuales no importa la corriente, si estamos por debajo del límite de la termomagnética, no va a disparar. No debería disparar para que ese conductor pueda conducir hasta la corriente admisible máxima permitida según el tipo de canalización donde se encuentre ese conductor. Esto es importante tener en cuenta, que los conductores no tan solo dependen de su sección y del aislante que tiene, sino de cómo está instalada. La corriente admisible final, la que tenemos que ajustar, ¿sí?, en un conductor, va a depender de la naturaleza física, que es del conductor, del tipo de conductor, cobre o aluminio, del tipo de aislación, que puede ser cobre o XLP, y de cómo esté instalado. En base a eso, esta curva, o esta curva límite, puede descender hacia la izquierda, puede ser menor, por una circunstancia, y me estoy refiriendo sobre todo a la parte curva, por una circunstancia de factores de reducción de la corriente admisible. Esto hay que tener muy en cuenta porque los ensayos, esta curva que está acá ensayada sería para una instalación X. Supongamos un cable instalado en aire, ¿sí? Si está instalado en un conductor, esa curva va a variar porque las condiciones de disipación térmica dentro de un caño es distinto a estar en aire. Por lo tanto, esta curva se va a descender hacia la izquierda completamente por esa circunstancia de tener distintas condiciones de disipación del calor. En definitiva, la corriente admisible de un cable se la determina en base al calor que puede generar, y si este calor supera su capacidad mínima, como por ejemplo, en el caso del PVC supera los 70 grados centígrados, ese cable va a empezar a degradarse la aislación térmica. Por lo tanto, yo tengo que proteger ese cable para que nunca supere la corriente admisible del conductor, que está calculado para temperatura máxima, para que esa temperatura máxima no supere los 70 grados centígrados. Acá viene a propósito ese tipo de ajuste de las corrientes admisibles. Por ejemplo, en el caso de un cable de PVC que esté en una instalación eléctrica donde la temperatura ambiente sea de 50 grados centígrados, se debe ajustar su corriente admisible, que está dada en las tablas, para una temperatura, como vemos acá, de 40 grados centígrados. Para un ajuste de la corriente admisible se toma la tabla que está en el reglamento, la tabla 771-172A, que es su factor de corrección de temperatura ambiente distinta a 40 grados centígrados. Si decimos que la temperatura de ese cable está a 50 grados centígrados, tenemos que aplicar un factor de ajuste en la corriente admisible de 0,82. Acá vemos que para 2,5 el cable tiene bipolar, o de fase y neutro, tiene una corriente admisible de 21 amperes, pero como está inmerso en una temperatura ambiente de 50 grados centígrados, esa corriente pasa a ser la corriente admisible máxima que puede admitir ese cable, 17,22 amperes. Si estuviera a 40 grados centígrados, podríamos colocar una térmica para proteger ese circuito de 20 amperes. Pero como está en un ambiente a 50 grados centígrados, la protección máxima de ese conductor no debería superar los 17 amperes, y comercialmente la disponible que tenemos es de 16 amperes o en alguna marca de 15. Eso es importante tener en cuenta. O sea, nosotros cuando ejecutamos la planilla de carga, se acuerdan que había factores de reducción de corriente para definir este valor definitivo de la corriente admisible de un circuito. ¿Por qué digo un circuito y no de un conductor? Porque en un circuito puede ser que el cable salga del tablero mediante un sistema de canalizaciones con bandeja portacable, y en esa bandeja portacable haya cable
IRAN 2178 o 6266, que es el cable libre halógenos, con una aislación de 1,1 kilovoltios, que es el mal llamado, digamos, cable subterráneo, el que se conoce como cable subterráneo. Pero puede ser que ese circuito, cuando llegue, esté próximo ya a las bocas, pase de la bandeja a una cañería con cables unipolares en caño de PVC. Ese tramo de cable por esa cañería va a tener otra corriente admisible distinta a la de la bandeja. Y ahí tenemos que comparar la corriente admisible en bandeja portacable y en el tramo en caño. La menor de esas dos es la que nos va a fijar cuál es la corriente admisible máxima de ese conductor. Supongamos que fuera en caño 21 y en la bandeja portacable 17, adoptaríamos la corriente admisible de ese conductor como de 17 amperes. Entonces la protección que colocaríamos en el tablero sería de 16 amperes. Por esto es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer un relevamiento y queremos verificar la sección o los calibres de las térmicas en un tablero eléctrico, no tan solo tenemos que ver el cable que sale de esa térmica y recorre los circuitos, sino tenemos que verificar que ese cable o ese circuito que sale de esa térmica, qué tipo de canalizaciones tiene todo su trayecto. Si es un único sistema, o sea, es todo por cañería, bueno, tomaremos la corriente admisible que corresponde a esa cañería. Pero si ese cable notamos que sale por una bandeja portacable y luego pasa a un caño con cables unipolares y luego pasa a un cable subterráneo enterrado en el suelo, tenemos que analizar las tres corrientes admisibles de ese circuito para los cables que están instalados en ese circuito. Puede ser inclusive que cambien de sección. Algunas veces cambia de sección. Comenzamos con 6 milímetros en el tablero y terminamos con 2,5 milímetros en una columna de alumbrado, la que está más alejada. ¿Por qué? Porque el cable de 6 milímetros fue escalando luego a 4 y luego a 2 para que la caída de tensión total en el punto más alejado de ese circuito se garantice que sea menor del 3%. En instalaciones, por ejemplo, de iluminación en naves industriales ocurre eso. Yo puedo salir con un cable de 6 milímetros del tablero eléctrico y supongamos un circuito de 80 metros. Longitudes normales en un supermercado, en una nave industrial. Tengo un tablero de control de iluminación y la boca más alejada está contando la longitud de cable en cañería y en bandeja portacable 80 metros. Entonces puede ser que la carga o la corriente nominal de ese circuito no supere los 5 amperes, ¿sí? Pero la caída de tensión con los 5 amperes sea mayor que los 3%. Entonces pues, yo puedo decidir colocar un trayecto de 6 milímetros en el primer tramo, 4 milímetros segundo y 2,5 en el tercero. Entonces yo, para elegir la protección, tengo que elegir la corriente admisible de esos 3 tramos, cuál es la más desfavorable. Y por supuesto que va a ser la del tramo de 2,5 milímetros. Es muy probable que esa sea, y que el ajuste de la térmica sea de acuerdo a ese cable y no el cable que está saliendo directamente de la térmica. Esto se lo digo porque hay hay algunos criterios de algunos proyectistas que dicen que según el cable pongo la protección. O sea, si cable de 6 pongo protección de 32, como si fuera algo matemático. Pero esto no es matemático, tengo que tener certeza de cuál es la corriente que va a circular realmente por ese circuito. ¿Está claro, muchachos? ¿Quieren hacer una consulta? ¿Tienen alguna duda? Clarísimo, Miguel. ¿Sí? Bueno, está comparado la curva, o sea, un solo cable bajo 2 temperaturas ambiente distintas. Una temperatura de 40 grados centígrados y otra 50 grados centígrados. Por eso que ajustamos la corriente admisible. Fíjese que la corriente de la curva 1 es menor que la 2. Es lo que pasaba recién. Es una representación de lo que ocurre acá. La 2 es de 21 amperes, ¿sí? Y la 1 sería de 17 amperes porque estamos analizando 50 grados centígrados. Por esto la importancia de tener certeza de cómo se va a instalar, en qué lugar se va a instalar y cuáles son las condiciones ambientales de cada lugar de la instalación. Puede ser que en una instalación industrial, una parte de la instalación pase cerca de hornos que generan calor. Hay que analizar en esas situaciones de ese lugar de hornos, por ejemplo, en la construcción de
cerámicos, como es la cerámica Alberdi, hay sectores de hornos donde hay cableado para alimentar ventiladores, tractores, motores de desplazamiento de la cinta transportadora cerca de ese horno, y es probable que ese ambiente cerca del horno no esté a 40 grados centígrados, esté a 50 grados centígrados. Entonces los cables que están cerca de ese horno, debería verificarse que esa corriente admisible esté correctamente calculada y debidamente protegida en el tablero donde está la protección de ese circuito. Si estoy en una panadería dentro de un supermercado, como acá los supermercados vieron que el BEA, por ejemplo, tiene una panadería donde prepara el pan que pone sus góndolas. Si hago una instalación en el sector de panadería, va a ser distinto al cálculo en las cámaras de frío que pueda tener para conservar las carnes, por ejemplo. O en el salón comercial donde la temperatura está controlada por equipo de aire acondicionado. O sea, van a ser distintas condiciones en una misma instalación eléctrica para distintos tipos de canalizaciones. Una canalización en el sector de hornos o de cocina, si hablemos de cocina, y otra situación donde está la cámara de frigorífica, donde está el salón refrigerado por equipo de aire acondicionado. Por eso es importante definir correctamente esas influencias externas que van a influir sobre la selección de las canalizaciones y de los conductores. Bueno, ya hemos dicho que los elementos de protección para garantizar estas 5 protecciones básicas eran los PIA, los IA y los fusibles. Los PIA son pequeños interruptores termomagnéticos, los IA, interruptores automáticos en cajas moldeadas, llamadas en cajas moldeadas, donde los calibres van de 16 amperes hasta los 1600 o mayor cantidad de corriente. Tenemos 2500, 3000 amperes, según el nivel de protección que necesitemos en la instalación eléctrica. Pero dentro de los IA, podemos decir que empezamos los 16 amperes y tenemos hasta los 6000 y pico de amperes en protecciones interruptores automáticos. En PIA tenemos limitaciones hasta 63 amperes en un formato y 125 amperes en los formatos de módulos de 27 milímetros de ancho. Estos últimos vienen de 80, 100 y 125 amperes, mientras que los primeros, los termomagnéticos tradicionales, los PIA, tenemos desde 1 ampere o 0,5 amperes hasta 63 amperes. Es una escala que ya la conocemos todos, una escala comercial, de calibres que se eligieron según la corriente admisible de los conductores que ya se conocen en sus rangos comercial de venta, ¿no? O sea, la sección de las térmicas están hechas según los calibres de los cables que se utilizaron, se definieron por norma como comercialmente tratables o utilizables en la instalación eléctrica. O sea, está muy relacionada los calibres de las térmicas con los corrientes admisibles de los conductores. Por eso tienen esa escala y esos rangos de corriente. Habíamos hablado de los interruptores termomagnéticos, los comunes, los PIAs, el módulo de 18 milímetros de ancho y los de 27 milímetros de ancho. Esto es importante saberlo para cuando hagamos los topográficos, los tableros. El modulito tradicional, tetrapolar o bipolar, del PIA es una cosa, y del otro interruptor es un poco más amplio. Es un módulo de 27 milímetros de ancho, entonces necesito mucho más espacio en el tablero eléctrico. Ya hemos hablado de la representación e identificación correcta, como vemos acá, de 4 líneas, el tipo de una numeración correlativa del esquema unifilar, identificado como ITM, interruptor termomagnético, la cantidad de polos, la corriente nominal, en la curva de disparo, el poder de corte y la norma bajo la cual se estableció ese poder de corte, ¿sí? Esta técnica, por ejemplo, que es una C60N, antes llamada, era de la línea Merlin-Gerin, no me acuerdo si tenía, sí creo que sí, C60N, es una térmica de 6 kA bajo esta norma 6898, pero si pudiéramos leer a un costadito, vamos a ver que en esta lateral indica que bajo esta norma 6947, esta termomagnética tiene un poder de corte de 10 kA. Recuerden que eso cambia porque cambia el usuario. Si yo debo garantizar que si voy a tomar los 10 kA como la maniobra de esa termomagnética, porque la corriente de cortocircuito en ese lugar está entre 6 y 10 kA, debo garantizar que el acceso a esa termomagnética es únicamente personal capacitado BA4, BA5. Y debe estar en esquema unifilar, en ese tablero, aclarada esa situación. Esto es importante tener en cuenta. En el proyecto yo lo aclaro,
y cuando ese esquema unifilar lo pego, lo adiciono al tablero eléctrico, ya sea en un portaplano o no sé, lo plastifico y lo pongo en la puerta del tablero, debe estar especificado claramente el usuario, el poder de corte del interruptor. Miguel, Sí. las curvas D, como es ITM de 100 amperes, esas son todas de la norma 69472, ¿no? Porque eso es para motores grandes, de grandes Para arranques. instalaciones de distribución grandes, no para motores, Claro. porque recuerda que la térmica no protege motores. Está el guardamotor, pero No, para por instalaciones de la curva, distribución, digo, por la curva que tiene mayor a 10 veces la intensidad nominal de disparo en la claro, curva D. ya veremos que el rango de la curva D de 10 a 20 veces la corriente nominal. Acá hay un error en los manuales de Schneider, eso lo quiero aclarar porque a mí me lo hicieron notar muchas veces, que hay un cuadernito verde de Schneider donde dice que la curva D que ofrece Schneider tiene un rango de disparo de 10 veces a 14 veces la corriente nominal. Esa es la oferta de Schneider, pero en realidad la norma dice que la curva D tiene un rango de disparo de 10 a 20 veces la corriente nominal. Esto lo aclaro porque no se dejen engañar por el libro de Schneider. Si bien ellos garantizan ese rango de disparo, la norma le pide, y yo creo que después lo corrigieron, más adelante lo corrigieron ya en los cuadernos nuevos, que salieron después de ese librito verde, que es el librito del instalador electricista, ya vinieron corregidos y vinieron realmente como establece la norma. Miguel, y la curva D, entonces la usamos cuando hay básicamente grandes picos de arranque o buscamos algún tipo de selectividad. Sí, ahora vamos a ver, analizar cuándo se usan una, cuándo se usan otras, ¿sí? Ya vamos a aclarar un poquito esa circunstancia. Y después van a ver, usando el soft de Schneider, cómo nos permite a nosotros, según el tipo de curva, garantizar la selectividad de una protección que se encuentra abajo de otra. Hablando de interruptores automáticos, PIA o IA, ¿sí? Inclusive hay alguna asociación también con fusibles. Bueno, la simbología ya hemos hablado que hay dos tipos de simbología, qué significa cada parte de esa simbología. En instalaciones trifásicas con neutro se debe instalar PIA tetrapolares con neutro protegido, en monofásicas bipolares con protección con ambos polos. Hay excepciones a esto, sí hay excepciones, pero en regla general es que se debe garantizar en los PIA tetrapolares que corten el neutro, que el neutro esté protegido. En especial o con exigencia, digamos, en el tablero principal. El tablero principal debemos garantizar que exista protección en neutro, ¿sí? Hay ciertas instalaciones de cargas donde la corriente de neutro son despreciables con respecto a las líneas, y es improbable que existan corrientes importantes de neutro, se puede obviar la protección de neutro garantizando que la sección del cable soporte esas corrientes que puedan circular. Ya veremos los casos más particulares cuando hablemos, por ejemplo, de tableros que alimentan tableros de motores, trifásicos en especial. No se permite como protección los interruptores automáticos bipolares sin protección de neutro, pero sí se puede utilizar esto como elementos de maniobra para efectos de iluminación. Existían interruptores bipolares, inclusive que estaban en el formato de un solo polo, pero que tenían solamente protección en uno de ellos, que ese era indicado como el polo de línea, o sea, polo de línea o de potencial. Y el de neutro era un seccionador solamente, pero cortaba simultáneamente los dos interruptores, hacían corte de las dos líneas. Modulitos entonces de 18 milímetros que eran de dos polos. Esos no están permitidos para protección de circuitos, sí están permitidos para maniobras del circuito de iluminación. Se recomienda usar interruptor seccionador en la cabecera de tableros seccionales. No es conveniente un PIA por problemas de selectividad que podría sacar de servicio el tablero seccional. Tampoco un tablero interruptor diferencial puede sacar de servicio el tablero seccional por falta de contacto indirecto en uno de los circuitos seccionales. Esto es discutible, esta parte es discutible. Dice que no recomiendan, pero sí se puede. Sí puedo poner un interruptor automático en cabecera de un tablero. Depende de cuántos circuitos salgan de ese tablero eléctrico y qué importancia tengan esos circuitos dentro de la distribución o la alimentación de los circuitos
fundamentales o básicos de una instalación eléctrica. Si yo tengo un tablero en una segunda planta donde tengo 2 cuartos y un baño, yo puedo colocar en la cabecera de ese tablero en planta alta un diferencial y poner 2 térmicas, uno para el circuito de iluminación y otro térmica para el circuito de toma corriente, y quizás un tercero para un equipo de aire acondicionado. No voy a tener problema porque es una casa, si sale de servicio por un problema, yo lo que hago, en esas instrucciones hay que dejarla dentro del manual del usuario del tablero eléctrico, donde explique cómo maniobrar o qué maniobra hacer en el caso de el disparo de un diferencial en un tablero eléctrico. Y acá hay un problema porque el usuario por lo general no sabe diferenciar entre un diferencial y una termomagnética. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me llama un cliente diciendo, che, me saltó la térmica. Y le tengo que preguntar, ¿y cómo es la térmica? ¿Cómo? Mostrarme una foto del dispositivo o decime cómo es la maneta que maniobra o si tiene un cuadradito que parece un pulsador para que él identifique o permítame identificar si realmente saltó una termomagnética o saltó un diferencial. Eso habría que aclararle en ese manualcito instructivo para el cliente, para que él sepa que si saltó el interruptor diferencial, lo que tiene que hacer es bajar todo, subir el diferencial y subir unas térmicas alternadamente, primero una, después la otra, y detectar cuál de ellas hace saltar el diferencial. En el caso que detecte cuál es, esa térmica deja baja, sube la otra y puede tener servicio en la instalación eléctrica y llamar a un técnico para que solucione el problema de esa térmica que está disparando, haciendo disparar el diferencial. O sea, hay una forma, digamos, sí se puede utilizar, no es que esté vedado el uso de un diferencial en cabecera de un tablero eléctrico. Sí cumple las condiciones mínimas de seguridad, porque el diferencial va a garantizar el disparo por una falla a tierra de cualquier circuito que se encuentre agua abajo. Y si hay un disparo, voy a poder solucionar el problema leyendo unas instrucciones muy sencillas. Miguel, Sí. un dato, bueno, ya sabemos que las unipolares, las ITM unipolares, no hay que usarlas en los tableros, ¿no? Salvo para algunas cuestiones de iluminación y eso. Pero Claro. bueno, el otro día tuve un caso que le saltaba el diferencial y todas las térmicas eran unipolares. Entonces, claro, hubo conflicto en un circuito, pero le comprometió todo el tablero. Por más que bajaba las térmicas y subía de a una, no había caso porque seguía estando la fuga. Y otra, en la ITM iba solamente el neutro y la fase iba directa a todos los circuitos. Entonces jamás iban a poder anular ahí la fuga. Claro. Conclusión, tengo que rehacer todo el tablero. Claro, una de las ventajas de usar interruptores bipolares para proteger el circuito es esa, es fácilmente detectar la falla y despejarla hasta que alguien venga y repare el circuito. Es una ventaja, digamos, para el usuario. Por eso es una de las exigencias del uso del interruptor bipolar en la protección de circuitos, para poder darle funcionalidad a ese circuito en el caso de una falla y poder despejar y encontrar rápidamente la falla del circuito. Puede ser que si la fuga es del neutro, yo por más que maniobre las térmicas, el diferencial siempre me va a saltar, porque por más que saque de servicio los circuitos, la falla está en neutro, el diferencial va a leer la diferencia de potencial o la fuga de corriente por neutro y va a saltar eternamente, no va a ver cómo detectar certeramente en qué circuito está la falla. En cambio, si coloco interruptores bipolares, yo voy a seccionar ese circuito que tiene falla por el neutro y voy a detectar rápidamente cuál de ellos es. Después veré si en el plano eléctrico de esa instalación eléctrica en vista de planta, qué recorrido tiene y ir buscando cuál es dónde está la falla, ¿no es cierto? Bueno, eso ya es otro criterio que lo busca, que analiza el instalador electricista para encontrar fallas. Hay muchos métodos para poder encontrar una falla rápidamente, como dividir ese circuito en 2 etapas en el medio, hacer un corte en el medio y ver si salta la primera mitad o salta la segunda mitad. Bueno, hay muchas formas, digamos, de poder resolver ese tema. Bueno, acá aclara que para el usuario BA1 no está permitido el uso de fusibles, o sea, siempre utilizar interruptores automáticos, ¿sí?
Este es un artículo de la RAIA 9364 para vivienda y oficina, donde se considera que solo hay usuarios de A1, solo se permite como dispositivo de protección contra sobrecorrientes el empleo de interruptor automático, quedando claro que no se permite para esta función la utilización de fusibles. Lo mismo se indica en el G del 771.8.4 para establecimientos educativos y en el 771.20.5.2 B1 para locales sin presencia permanente de personal de A4 o B5. Esto de presencia permanente yo la consulté con el ingeniero Galicia y es que no es que tenga que estar la persona ahí disponible en el lugar todo el tiempo, ¿sí? Sino que se refiere a que el lugar donde va a estar estos dispositivos son accesibles personal de A4 y B5 y van a estar disponibles para cuando yo lo llame y ocurra una urgencia. Puede ser que esté presente porque es un equipo de mantenimiento de horario rotativo, que siempre hay uno disponible para una industria, por ejemplo, o para un hospital, o para un lugar, una clínica, donde eso funciona 24 horas. O sea, siempre debería existir alguien de mantenimiento en un horario rotativo para garantizar el servicio. Si tiene quirófano, seguro que debe existir, porque el quirófano tiene un tablero metálico con un uso del servicio IT que necesita un BA4 para hacer acceder a él o maniobrarlo en el caso de alguna emergencia, alguna falla. Entonces, cuando se refiere a locales sin presencia permanente, se refiere a que ese local no hay alguien definido al que yo pueda llamar y pueda acudir en el momento que lo necesite. Pero sí existe personal disponible para acceder y hacer maniobra o mantenimiento de esos lugares, sí puedo considerar que es si hay una presencia permanente de usuarios de A4 y B5. Por ejemplo, en locales donde hay sala de tablero y la llave del tablero tiene un B4 B5 y se va a su casa, pero tiene la obligatoriedad de volver en el caso de emergencia, bueno, ese va a ser el caso de la presencia permanente de un usuario B4 B5, por solamente él tiene la llave para entrar a ese tablero eléctrico, a esa sala de tablero eléctrico. Dice, no se permite el empleo de PIA más ID en un solo módulo si el neutro no está protegido. O sea, siempre tenemos que considerar que el módulo esté protegido para garantizar también una sobrecarga que puede ocurrir por el neutro. ¿Sí? Internamente la deben conocer toda esta imagen porque se deben cansar de verla. Lo importante de esto es una técnica creo que de marca Siemens. Vean el tamaño que tiene la cámara apagachispa y comparen con alguna técnica que ustedes hayan desarmado en algún momento. ¿Sí? Y también comparen la calidad del material que hay en el interior versus otras marcas distintas de bajo precio. Y ahí van a notar la diferencia en el precio, en la calidad de los materiales, en la calidad de la cámara apagachispa y en la calidad de los contactos y materiales que están en el interior. Los de buena calidad tienen mucho cobre puro, el bobinado de la bobinita, los contactos, en la superficie del contacto tanto fijo como móvil, que tiene una placa inclusive de plata para garantizar baja impedancia de contacto, una cámara apagachispa y con muchas láminas que garantiza una dispersión del arco muy importante, de tal forma que el arco que se produce en el momento del cortocircuito sea disipado por esta lámina certeramente y sea sacada hacia el exterior mediante este canal de ventilación que vemos acá abajo. ¿Sí? Todos estos componentes y la calidad de esos componentes dan idea del precio que tienen los elementos. Hay un video del ingeniero Manili que habla sobre la calidad de los productos y él muestra un ejemplo de una técnica con que se encontró alguna vez de un proveedor de Buenos Aires que traía productos chinos y una llave americana de corte que no tenía en el interior nada, solamente tenía el contacto principal, un contacto fijo, un contacto móvil y adentro tenía pedazos de hierro para que den el peso y simulen que sea una llave técnica con componente en su interior.
Era solamente una llave que abría y cerraba, solamente estaba el contacto móvil, el contacto fijo, y no tenía ningún tipo de protección, no tenía el bimetálico, como ven, como este lugar, este el elemento bimetálico, porque pasa la corriente, calienta el metal y este actúa sobre el sistema de disparo, que es todo este sistema de palanca que vemos acá arriba. No tenía la bobina de disparo y mucho menos la cámara apagachispas, solamente tenía los bornes, el contacto interior y el contacto inferior. Las viejas termomagnéticas que le llamábamos americanas no eran nada más que un bimetálico, ¿sí? Era un bimetálico que estaba en su interior que solamente disparaba por sobrecarga, no disparaba por cortocircuito. Cuando era cortocircuito, porque era muy grande la corriente y demoraba menos tiempo en disparar el bimetálico, pero donde despejaba la corriente en un tiempo máximo, como vimos, de 5 segundos para cualquier tipo de conductor. Si ese tiempo es mayor de 5 segundos, no sirve una protección que no sea magnética, no sirve una bimetálica, porque significa que durante el transcurso de accionamiento de ese bimetálico, mayor de 5 segundos, el cable ya va a superar la corriente máxima en un cortocircuito, que son para el PVC de 160 amperes, para el XLP 160 grados, perdón, centígrados, y para el XLP 250 grados centígrados. Bueno, esta sí es una térmica Siemens, con todo el elemento, fíjense en la cámara apagachispa, es bastante importante, tiene muchas láminas y tiene una disposición distinta a la que vimos recién, pero en definitiva, el arco se provoca entre el contacto fijo y el contacto móvil en esta posición, y cuando se produce el cortocircuito, y este contacto que estaba en un principio en contacto con esto, se produce la apertura, ese arco se va a abrir sobre esta cámara chispa, va a absorber esa energía y lo va a tirar hacia afuera como un libre de este calorcito que sale hacia afuera, ¿no es cierto? Un vapor, un aire caliente que sale hacia afuera con los restos del carbono, del oxígeno quemado del interior. Pero lo importante es esta cámara apagachispas. Si ustedes agarran una llave Italy, por ejemplo, que había en los años 2006, 2005, y la comparan con una Schneider de hoy en día, van a ver que el peso es la quinta parte de la llave térmica actual. Y se la desarman a esa llave Italy, van a observar que la cámara apagachispas no debe tener más de 4 laminitas. La cámara esta, que son varias láminas, no va a tener más de 4 o 5 láminas. Y su ubicación, bueno, no sé, esto está ensayado de tal forma que la ubicación de cada elemento brinda el mayor beneficio, el mayor rendimiento de este dispositivo de protección. Recuerda que la maneta cuando dispara, una vez que disparó, queda loca, o sea, yo no puedo accionarla, salvo que la baje y la vuelva a subir, pero si yo la estoy sosteniendo la llave, el mecanismo, de la misma forma, por más que yo la esté sosteniendo arriba, lo mismo el mecanismo dispara independiente de la posición de la maneta. Cuando suelte la maneta, esta se va a bajar porque actuó el dispositivo en su interior. O sea, la maneta no me traba el mecanismo de disparo, como sí lo hacía las llaves térmicas americanas. Si yo a la americana le ponía una palanquita para que me mantenga arriba, era porque el bimetálico sí iba a recalentar todo lo que quiera, pero la corriente iba a seguir pasando y no iba a disparar esa térmica. Era dependiente la maneta de las americanas con la posición en que se encontraba, abierto o cerrado. Estas térmicas, yo puedo sostener la palanca arriba e internamente va a actuar, va a disparar, aún teniéndola sostenida en la parte superior. ¿Sí? Y acá empezamos a hablar de dos curvas que componen la curva de la térmica. Una curva que obedece al disparo magnético es ¿sí? Son este formato de curva donde tengo un límite inferior y un límite superior. El límite inferior, por ejemplo, en la térmica curva C, es un valor mínimo correspondiente a 5 veces la corriente nominal. La curva C, en la térmica de 10 amperes, por ejemplo, ese rango lo mínimo, el IM1, es 5 veces la corriente nominal. O sea, la curva representativa bajo la cual la térmica no dispara por disparo magnético está en el orden de los 50 amperes. O sea, para que esta térmica dispare en tiempo y forma, por ese rango de disparo magnético, tiene que superar los 50 amperes. No sé cuánto, porque el límite superior está dado por el segundo rango, que es 10 veces la corriente nominal, que sería un máximo de 100 amperes.
Si la térmica de Ampere va a disparar ante un cortocircuito, cuando ese cortocircuito se encuentre entre 50 y 100 o mayor de 100 en forma segura. Si la corriente de cortocircuito es mayor de 100, la térmica seguro que disparó. Pero si se encuentra entre 50 y 100, va a depender de cómo haya salido de la línea de fabricación. Con esto quiero decir que este rango no me dice precisamente en qué valor dispara la térmica que tengo en la mano, si no la ensayo a esa térmica que tengo en la mano. Pero sí me dice que si cumple la norma, el rango de disparo de esa térmica va a estar entre 50 amperes y 100 amperes. Entonces, cuando yo analizo un disparo seguro de una térmica por la corriente de cortocircuito, debo garantizar que esa corriente esté a la derecha de IM2. Ese rango de disparo de la corriente esté por arriba de IM2. Recuerde que acá tenemos en la ordenada la corriente y acá tenemos el tiempo que dura esa corriente circulando por el conductor. Si yo tengo una corriente de cortocircuito que está entre IM2 y I2, ¿sí? Es seguro que dispara, porque supere el rango máximo de disparo de esa térmica. O sea, la curva va a estar por acá, quizás quiebre por acá, pero va a estar por debajo del disparo de la corriente de cortocircuito. Y esa corriente de cortocircuito que se analiza en los circuitos se refiere a la misma mínima que puede suceder. Es la corriente de cortocircuito mínimo en la que se analiza, porque esa corriente me va a garantizar que si es mayor que IM2, esa térmica va a disparar en forma segura y en el tiempo y forma para que despeje la corriente en ese conductor. Entonces eso es importante tener en cuenta, que cuando yo analizo las corrientes de cortocircuito y las enfrento a la curva de disparo de la térmica, tengo que garantizar que ese valor sea mayor que el máximo de disparo de la térmica según la norma. Para la curva C es 100 amperes, la de 10 amperes, o sea, 10 veces la corriente nominal. Y allí salen 3 tipos de curva en esta norma, la 6898. La curva B, la curva C y la curva D. La curva B, el rango de disparo, y M1 y M2, está entre 3 a 5 veces la corriente nominal de la térmica. La corriente nominal es el disparo térmico. Eso tengan en cuenta. Y N es el disparo térmico de la termomagnética. Entonces, esta bobinita se la construye de tal forma que para una térmica de 10 amperes me garantice que el rango de disparo por el campo magnético que se genera en esta bobina sea suficiente entre 50 y 100 amperes para que atraiga el émbolo o el sistema de disparo. Esta bobina atrae esta plaquita, fíjese que es un hierro dulce, lo atrae para que produzca el disparo de la térmica. Y esa atracción se tiene que cumplir entre una corriente que sea entre 5 y 10 veces la corriente nominal para la térmica curva C. Para la B, entre 3 y 5 veces la corriente nominal, y la curva D de 10 a 20 veces la corriente nominal. ¿Y desde qué va a depender la elección de estas? Fundamentalmente, de la corriente de cortocircuito que yo tenga presente donde se ponga esa térmica. Y tengo que analizar en los bornes inferiores de esa térmica, porque yo si alimento por arriba y el cortocircuito puede ocurrir abajo, puede ocurrir en los bornes de salida de la térmica. Entonces, en ese punto, tengo que calcular la corriente de cortocircuito mínima que puede ocurrir en esos bornes. Puede ser en el mismo borne, en los cablecitos que van hasta una barra de distribución, hasta un peine de distribución, o a una térmica o un diferencial que alimente. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Esto lo conocen? ¿Tienen claro? ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Todo clarito. ¿Sí? De ahí viene el concepto de selectividad. La selectividad es que mediante el uso de esta variedad de curvas de disparos, yo pueda colocar en una instalación en cascada. ¿A qué me refiero en cascada? Que tengo un tablero principal, un tablero seccional, y yo elijo las técnicas del tablero seccional de tal forma que si hay un cortocircuito agua abajo de esta térmica, me garantice que salte la térmica más próxima al cortocircuito y no la que está en la cabecera del tablero principal. Si no elijo adecuadamente los calibres, la relación
entre la curva y la corriente nominal de una con respecto a la otra, puede ser que me disparen las dos en forma simultánea, o inclusive me dispare primero la que está en el tablero principal y luego la que está en el tablero, o ni siquiera me dispara la que está en el tablero seccional. También puede ocurrir eso. ¿Por qué? Porque por elegir más, como la energía proviene de la fuente, la primera térmica detecta antes la sobrecorriente, está en un cortocircuito, y dispara antes la térmica que se encuentra agua arriba de ese cortocircuito, entre la térmica de cabecera del tablero principal y el circuito terminal. De ahí viene seleccionar correctamente para que tengan selectividad en el disparo de estas corrientes. Y por supuesto que también tiene que haber disparo en cuanto a la corriente de sobrecarga. Ya veremos cómo hacen los fabricantes para definir ese tipo de nivel de selectividad. El bimetálico es una curva, ¿sí?, que se la dibuja hasta un tiempo de ensayo de 5 segundos. O sea, una corriente que está entre la corriente nominal, ¿sí?, de la térmica, en un rango mínimo de 1,13 veces la corriente nominal y un rango máximo de 1,45 veces la corriente nominal. O sea, podemos representar dos curvas que se van a comportar distintas según el tiempo de la sobrecarga. Si tengo una corriente de sobrecarga que esté por acá, voy a tener un tiempo de disparo seguro que esté entre estas dos ondas o por arriba de la onda. Perdón, el seguro es por arriba de la curva mayor. Y una zona, digamos, no definida, no tengo certeza entre estas ambas curvas, en la que en tiempo y valor de corriente dispararía la térmica. Eso va a estar definido de cómo salga la línea de producción, pero el fabricante me garantiza que si cumple la norma 60898, tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Qué dice el límite inferior? Que por debajo del valor de corriente en tiempo, por debajo de esta curva, no va a disparar la térmica. Pero por arriba de la segunda curva es seguro que dispara. Me garantiza que dispara. Tengo una nebulosa en el medio, pero es un rango bastante medible y verificable en la instalación eléctrica. Si en definitiva una térmica, por ejemplo, de 10 amperes, acá tengo IN, sería la corriente nominal de la térmica de 10 amperes. ¿Qué me dice esta norma? Que si la corriente es de 1,13 a 1,45 veces la corriente nominal, esa térmica dispara en forma segura para térmicas menores de 63 amperes en un tiempo de duración de 1 hora. Para térmicas mayores de 63 amperes en un tiempo máximo de 2 horas. Fíjese que una sobrecarga puede demorar en hacer disparar una térmica en un tiempo hasta de 1 hora. ¿Sí? Puede ser 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 15 minutos, media hora o hasta 1 hora. Si está dentro de este rango de corriente, ¿sí? Entre 100, va a depender en qué valor esté, para que dispare en forma segura. Bajo la norma 60947 dice que el valor máximo es 1,3 veces, o sea, IF, el segundo rango, es 1,3 veces la corriente nominal. Pero nos quedemos nosotros con el uso de instalaciones domiciliarias para usuarios de A1, donde el rango disparo entre 1,13 y 1,45. El reglamento toma como valor de corriente máxima para disparo de esa térmica, para el cual yo calculo la protección para proteger un cable, como 1,45 veces la corriente nominal de esa térmica. Miguel, sí. El tiempo de disparo por efecto térmico varía en base justamente a esa corriente. O sea, en 1,13 capaz sea 1 hora y en 1,45 capaz sean 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Claro. Es que esto me permite 2 horas, digamos. Depende en qué nivel esté de corriente y el tiempo de duración. Claro, por eso te digo, si tiene constantemente a 1,45 en 2 horas ya tenemos un problema grave con Depende cómo tu sea esa cableado. corriente. Puede ser que sea pulsante, que sea continua, que sea alternada, no sé cómo es. Puede ser una sobrecarga que tenga variación de esa corriente. El bimetálico me tiene que garantizar que en cierto tiempo esto dispare, porque si no el cable va a superar la corriente, la temperatura máxima permitida. Porque a 1,45, si ponele que tenemos un cable de 2,5 protegido con
Una térmica de Térmica 16. 10 amperes. Sí, ponele que en el caso que haga el matemático clásico, que le ponga una de 10, una de 16 sin hacer ningún cálculo de coeficiente por agrupación, en canalización y todo eso. Son 23 Eh, amperes, los 1,45 veces. Son claro, 23. y el cable banca 21. Claro. Entonces, en una hora ya recontra fue. Ahí se supone que tiene que actuar en el lapso de los Claro, el minutos. máximo debería ser 1 hora, no superar ese valor, si cumple la norma. Si te ¿Sí? enchufan un par de caloventores y justo da que se clava en el 1,45, ¿Ves la corriente nominal? claro, Claro, en 1 hora va a saltar. tendría que saltar antes. ¿No hay unas Sí. curvas que muestren ese rango más seguro de cuánto tiempo? Sí, ¿no? Las térmicas. Por efecto No, bueno, es térmico. que la norma te dice qué, qué valores cumplen, pero no te da el gráfico de la térmica en particular. Ah, pero Te da rango máximo, máximo mínimo. el Pero no te fabricante dice, tiene esos gráficos, ponerle Schneider, dice, bueno, a ver, a 1,3 la nominal va a dispararse en 38 minutos, no sé. no, Ahí, eso ahí, vos lo podés, tiene este rango disparo, no te dice precisamente, porque cada térmica que sale de la línea de producción va a tener distintos valores entre, suponete, claro, para, depende, puede estar en la curva, puede estar pegada a esta, puede estar pegada a otra, acá inicialmente puede estar pegada a la inferior y después pegada a la superior, depende cómo haya salido la línea de producción. Tiene que estar por el medio. Yo he compartido en mi Facebook un video de varias térmicas ensayadas, distintas marcas, para que vean cómo se comporta en tiempo, casualmente, una térmica creo que 16 amperes, por eso me acuerdo que la térmica 16 amperes dispara a los 23 amperes, que es 1,45 veces la corriente nominal, y te muestra cómo las distintas calidades térmicas aciertan o no dentro de este rango de disparo, entre el mínimo y el ¿Y en máximo. cuánto tiempo disparó esa 16? No, no me fijé en el tiempo, me fijé en qué punto daba. Claro. Había una marca que daba por acá abajo, esa decía que no cumplía la norma, y las demás daban entre el rango, entre las dos curvas. Un punto cercano a esta, otra en el medio y otra en la parte superior. Pero siempre dentro de las dos curvas. Y era un ensayo en el que le metían 23,2 amperes, que es 1,45 veces la corriente nominal, es 16 por 1,45, te da 23,2 amperes. Y esta gente le metía 23,3 amperes a las térmicas. Y eran 5 térmicas puestas en serie y veían cuál de ellas disparaba más rápido. La primera, que se ve que era muy china, disparaba por debajo de la mínima de la curva, donde dice disparos por arriba del cual, por debajo Claro. del cual no tiene que disparar, disparaba por debajo de esa curva. Y la otra acertaban como una diana, digamos, entre las dos curvas. Si quieren entrar en mi Facebook, lo van a ver. Yo voy a tratar de colgar el video para que ustedes vean cómo varían las ¿Cómo, térmicas según cómo salen. cómo te encontramos en el Facebook? Eh, ay, no me acuerdo. No me acuerdo, porque yo tengo dos Facebook, uno que dice Miguel Ángel Rosó Fabroni y otro que dice el Ángel Fabroni. Bueno, buscámoslo. Y tengo dos Facebook, le cuento por qué, porque cuando yo empecé con AIEAS, usaba mucho Facebook para hacer invitaciones a cursos, y una vez me dijeron que tenía muchos contactos, que mandaba muchos mensajes, y me bloqueaban porque pensaban que era spam, que era mucho spam, y me cerraron el Facebook creo que por un año. Entonces tuve que crear otro para seguir publicando las informaciones. Y el año me desbloquearon el primero, así que por eso tengo dos. Uno dice Miguel Ángel Rosó Fabroni y otro dice Ángel Fabroni. Y el otro de ingeniería eléctrica, lo voy a colgar al de ingeniería eléctrica, si quieren verlo por allí, mucho mejor. O sea, si yo superpongo entonces las dos protecciones, la magnética con la térmica, tengo las curvas representativas de las térmicas, ¿sí? Acá se intersectan las dos porque por debajo de este valor empieza a actuar la magnética y por debajo de este valor empieza a usar la parte bimetálica. Por eso es que tiene este formato la curva, porque coinciden dos curvas. En la intersección de las curvas se forma un solo gráfico. Pero eso entiendan, la primera parte, estas dos primeras partes, corresponde al accionamiento bimetálico,
mientras que la segunda parte, esta parte recta, vertical y horizontal, corresponde a la parte magnéticas. Y a la A le llaman límite superior de los valores seguros de accionamiento. ¿Qué significa? Que por arriba de A, cualquier valor de corriente en el tiempo, si estoy en este punto, la coordenada de este punto, este valor de corriente y este tiempo, si sucede eso, esta térmica dispara en forma segura. Si me paro acá abajo, si estoy acá, si la corriente que hubo tiene este orden, pero solamente duró este tiempo que está acá, esa térmica no va a actuar. Por más que tenga una sobrecarga, como el tiempo no superó el tiempo de disparo, puede ser una descarga momentánea, sobrecarga momentánea, como ocurre, por ejemplo, en el arranque de motores. Y a propósito, tengo este gráfico, la que muestra cómo se comporta una térmica ante la protección de un arranque de un motor en esa instalación eléctrica. Acá supongamos una instalación eléctrica donde tengo un consumo IB simultáneo de este tenor. Pero en esa instalación ocurre un arranque de un motor, entonces rápidamente se incrementa la corriente en un tiempo de, no sé, de 1 segundo, 2 segundos, que el tiempo para arrancar el motor y llegar a la velocidad de sincronismo y tomar la corriente nominal normal de ese motor. O sea, instalación, de pronto, en esa instalación arranca un motor. Fíjese que el arranque está por debajo del rango de disparo térmico. Este sería el disparo, una de las curvas, el disparo seguro de la térmica, que está por debajo de la curva de disparo del cable que está protegiendo. Esta sería la curva del cable que está protegiendo. El rango de disparo máximo de la térmica, o sea, el límite superior, la curva A, que está por arriba de la curva B. La curva B no está dibujada, pero estaría por acá abajo. Y este sobrecarga que se produce en el arranque de un motor no dispara la protección térmica. ¿Por qué? Porque es momentáneo, de corta duración. Si estamos hablando acá 5 segundos, esto no duró más de 1 segundo. Entonces se produce el arranque, el motor tomó la corriente nominal y vuelve a una corriente simultánea por debajo de la corriente de disparo de la termomagnética. Así funciona la térmica ante un motor, pero si ese motor tiene una corriente que trasvase esta curva, puede ser que sea mayor, que trasvase esta curva, en ese caso, esa térmica sí actuaría y haría disparar por medio de la bobina, como si estuviera viendo un cortocircuito y despejaría la corriente, cuando en realidad no es un cortocircuito, sino un arranque del motor. De allí que las térmicas no se utilicen para proteger motores. Los guardamotores que vienen previstos para proteger motores tienen este rango de disparo, está en el orden de 18 veces la corriente nominal. O sea, la curva de disparo magnética de un guardamotor está en el orden de 18 veces la corriente nominal. Es una curva D, casi una curva D, porque la curva D, recuerden que de 10 a 20 veces la corriente nominal, el guardamotor está en el orden de 18 veces la corriente nominal. Y está calculado según el ajuste de la corriente, que viene un ajuste fino de la corriente nominal esta, ¿sí? Que sería la IB, la IR, que es regulable, está en proporción a ese valor de corriente. Este rango de disparo entonces está en proporción a ese valor de corriente y me garantiza 18 veces la corriente nominal, porque un arranque motor que está en el orden de 7 veces la corriente nominal, sea entendido como una sobrecarga momentánea que no haga disparar al guardamotor. El guardamotor también tiene otra cuestión de que el disparo térmico tiene una temporización, no temporización, sino un rango de disparo de 10 segundos, tras lo cual recién dispara. O sea, también tiene un tiempo de disparo térmico distinto al disparo térmico de la termomagnética. ¿Sí? Hay un rango que es ajustable en fábrica entre 10, 20 y 30 segundos del disparo térmico, cosa que las térmicas no tienen ese tipo o esa definición en el rango de disparo térmico. Los guardamotores sí. Por eso es que las térmicas no se usan para proteger motores. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una curva B, está entre 3 veces, acá está representado como tenemos en el eje de las abscisas está la corriente nominal, la corriente debido a la corriente nominal, por eso tenemos factores, 3 veces a 5 veces. Esta es la componente magnética, la componente térmica.
Esta es la curva C, que está entre 10 y 5 veces el disparo magnético, mientras que la parte térmica es la misma, prácticamente esto no cambia, cambia solamente el disparo magnético. Y la curva D está entre 10 y 20 veces la corriente nominal. ¿Cuál es el criterio de uso? Que la térmica D se coloca agua arriba en la curva C, y la curva C se coloca agua arriba en la curva D. No obstante, hay que verificar los rangos de disparos de la corriente de cortocircuito en las tres situaciones. Pero habitualmente la curva D siempre va puesta, por ejemplo, en un edificio de departamento, donde tengo una térmica antes del medidor, otra térmica después del medidor, y otra térmica en los departamentos. Tengo tres termomagnéticas en cascada, en ese caso, y casi forzoso. Forzoso, ¿por qué? Porque la empresa distribuidora me exige poner una térmica antes del medidor. Bueno, esa térmica le elijo curva D. Después me exige tener una térmica en el tablero principal. Esa sería una curva C. Y tengo que poner térmica para proteger los circuitos dentro del tablero eléctrico, dentro del departamento. Si estoy muy alejado del transformador, de la fuente de energía, probablemente que la mejor elección sea una curva B. De ahí viene que la curva D va agua arriba, la C de medio y la curva B agua abajo. Pero también lo voy a elegir según la corriente de cortocircuito que haya en cada una de las posiciones. Puede ser que en el tablero principal, por la circunstancia de corriente de cortocircuito mínimo, pueda poner una curva B. Debería ver cuál es la que coloco en los circuitos terminales, qué calibre de térmicas, para garantizar la selectividad de esas protecciones. ¿Y por qué en edificio de departamento? Porque si tengo un edificio de departamento de 36 pisos con 9 plantas, el último departamento de la última planta está alejado del tablero principal, son 9 por 3, 27 metros, más la escalera, más el ascensor. Digo. Estamos a 30 metros de distancia. Entonces, si me salta la térmica del tablero principal y no la del departamento, tengo que bajar a ver por qué saltó, y a veces ni siquiera tengo acceso al tablero principal. Por eso es importante que el tablero de edificio de departamento se guarde mucho en la selección correcta para tener selectividad en esas protecciones. ¿Alguna preguntita hasta acá para pasar ya a un descansito de 10 minutos? Miguel, ahí en ese caso, de acuerdo a lo que vos estás planteando de que no se puede ingresar al tablero principal, producto que puede llegar a tener una llave o algo de eso, vos estás recomendando que haya una térmica dentro de lo que es el tablero seccional de cada departamento, eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Tiene que haber. De hecho, tiene que haber porque cada bien. departamento va a tener una protección de un circuito, de 2 circuitos como mínimo, como dice el reglamento, que toda instalación de inmueble tiene que tener por lo menos 2 circuitos, uno de iluminación y otro de tomas. No, Mínimo. hasta ahí está claro, pero ahí en el tablero seccional de cada departamento también podría ir un diferencial, porque ya tenemos el tablero principal con una térmica, eso es lo que Exacto, sí, podés poner de cabecera una termomagnética. Si tenés 2 circuitos, pon una térmica. Un diferencial. Un diferencial de cabecera y 2 térmicas. Claro, Uno para iluminación y otro para toma. pero acá tu recomendación sería colocar una térmica también de protección por el hecho de que... No. Vos tenés que ver la selectividad de la protección de cada circuito con respecto a la que está en el tablero principal, que sea selectiva. No es que agregue otra térmica, sino guardar la selectividad entre la térmica que está en el departamento, el tablerito del departamento, y la que está en el tablero principal, que está en la planta baja. Que haya selectividad. No que agregue otra térmica. ¿Me entendés? Claro, sí. Está bien, perfecto. ¿Sí? Cuando volvamos del descanso, yo les voy a mostrar compartidamente la gráfica de una térmica que esté en un tablero seccional y otra que esté en el tablero principal para que vean cómo se guarda la selectividad y garantizar que el accionamiento ante un cortocircuito en el circuito terminal haga disparar la térmica de ese circuito y no la del tablero principal. ¿Sí? Hagamos un descansito de 15 minutos. ¿Sería? No. Bueno, hasta las 20:33, 20:35. 20:35 y volvemos. ¿Le parece bien? Sí. Bueno, yo voy a tomar algo de agua y volvemos a la 20:35.